Ellison, descrito por Donald Trump como director ejecutivo de todo, está ahora impulsando lo que es una reforma del NHS, ciertamente, a través de lo que es el instituto de Tony Blair. Aquí estamos viendo que el Tony Blair Institute está impulsando una biblioteca nacional única de datos y una nueva puerta de entrada a los historiales clínicos de los pacientes integrando el sistema de salud británico en la infraestructura de Oracle. El presidente lo incluyó entre los inversores que participarán dentro de lo que son las operaciones de TikTok en Estados Unidos, y el hijo del multimillonario David Ellison se ha hecho cargo de Paramount tras una fusión con su empresa Skydance. Entonces, ¿qué es lo que estamos explicando aquí? Que quizás muchos ya están como pensando de qué se trata todo esto. Bien, vamos a explicar en términos simples para que se pueda entender. Para que entendamos el contexto, el nuevo dueño de TikTok utiliza el Instituto Tony Blair para controlar a partir del NHS, que es el sistema de datos de salud nacional, todo lo que son los datos más sensibles de Gran Bretaña. ¿Qué estamos demostrando aquí? Que en torno a lo que es el biopoder, que ya lo hemos explicado en nuestras conferencias, ese ejercicio del biopoder ahora se vale, ahora se nutre de lo que es precisamente toda la base de datos y todas las funciones que aporta en la Big Data TikTok. Recuérdese, para entender el contexto de esta noticia, que años atrás TikTok ya había sido expuesta en el mercado occidental porque sus CEOs, sobre todo los que estaban trabajando en California, salieron a denunciar que filtraban y pasaban datos de todo lo que se recolectaba por medio del mercado occidental en la Big Data hacia ByteDance, que era la casa matriz en China. Ahora lo que busca precisamente, y lo voy a decir como especulación, ahora lo que se busca es que toda esa Big Data ya no quede al servicio del gobierno comunista chino, sino que esa Big Data, concretamente la vinculada al biopoder, quede al servicio de los ministerios de salud de las grandes potencias anglosajonas, concretamente Gran Bretaña y eventualmente Estados Unidos, pero que por ahora con Bobby Kennedy es difícil que vaya a operar de dicha manera porque saben que hay una guerra muy abierta contra las grandes farmacéuticas. Cuestión entonces, volviendo a la noticia, es que en la cumbre mundial de gobiernos que en febrero de este año, Ellison, nuevamente para que entiendan el contexto, Ellison, hijo del multimillonario que estamos hablando aquí, que se ha hecho ahora con el poder de TikTok, Ellison empezó con una broma sobre Musk antes de advertir al público que la superinteligencia artificial llegaría antes de lo esperado. Tony Blair, para que se entienda, una de las figuras políticas de la izquierda progresista más prominentes en el mundo anglosajón y en el mundo occidental en general, le preguntó qué deberían hacer los gobiernos al respecto. Y Ellison dijo: lo primero que debe hacer un país es unificar todos sus datos para que el modelo de inteligencia artificial pueda procesarlos y utilizarlos. Si ustedes siguen este canal de hace tiempo, van a poder notar un patrón en común. Y pido que un segundito el chat me preste atención y me digan si se entiende lo que voy a explicar ahora o no. Les pido por favor que me presten atención un segundito. ¿Ustedes se acuerdan cuando tiempo atrás, hará un mes más o menos, supimos explicar aquí que se estaba impulsando desde el Foro Económico Mundial esa convergencia en torno a la inteligencia artificial para hacer todos los rastreos biométricos en nombre de la seguridad sanitaria? Y ustedes se recordarán también cómo se había utilizado la identificación digital, que luego voy a hablar de ese tema también, para precisamente los ministerios de salud perseguir y rastrear, por ejemplo, a aquellos que no deseaban ingresar al acto de amor. Entonces, lo que está reconociendo aquí, precisamente David Ellison a Tony Blair, es en efecto que si un Estado, si un gobierno, si un país logra concentrar
toda esa información tan sensible y privada, propia de la Big Data, propia de los datos privados que nosotros arrojamos a las redes sociales, y la logra condensar, tiene un poder de inteligencia superior. Hoy, el mayor oro, el mayor poder que tiene un Estado es precisamente la central de inteligencia. Es precisamente el poder de los datos. Eso es lo más valioso que existe hoy. Vean el paralelismo, voy a hacer un comentario quizá un poco extraño. No sé si alguien habrá visto Juegos del Trono. Si lo han visto, habrán visto que uno de los mejores personajes que hay, uno de los que mejores juega el Juego del Trono, era precisamente Littlefinger y la araña. Porque eran los que controlaban la inteligencia, concretamente la araña, a través de la prostitución. ¿Qué estoy diciendo aquí? Siempre la información es poder. Siempre la información es poder. Entonces, aquí lo que estamos viendo, en efecto, es que desde 2021 la fundación de Ellison ha donado y ha prometido 257 millones de libras esterlinas al Instituto Tony Blair. Y ese dinero ha convertido a este instituto en lo que los expertos llaman una operación de ventas y cabildeo tecnológico para Oracle. La agenda refleja un esfuerzo global de Ellison por unificar el conjunto de datos nacionales en una sola entidad. Entonces, el Servicio de Salud Nacional, el National Health System del Reino Unido, el Sistema de Salud Nacional del Reino Unido, según lo que explica el propio Ellison, tiene una cantidad increíble de datos de la población, pero que actualmente están fragmentados. Entonces, lo que buscan es concentrarlos, tener acceso a su historial clínico, a sus tasas de natalidad, incluso los ciclos de menstruación. Todo esto hace un gran proyecto global para mantener bajo un régimen de algoritmos dominada la población. Porque si prolifera en el Reino Unido, prolifera luego en la Unión Europea. Y si prolifera en la Unión Europea, prolifera a nivel mundial. Estos son ensayos que están practicando ahora. Y si piensan que hay teoría conspirativa, yo los invito a que vean el documento oficial que firman todos los países en torno al Pacto 2045, donde reconocen abiertamente todas las naciones que se van a someter, y lo cito textualmente porque ese es uno de sus títulos, a la nueva gobernanza global bajo la dirección y asistencia de la inteligencia artificial. Esto ya está pactado para el 2045. Todos los países del mundo están buscando un nuevo orden mundial bajo una dirección de inteligencia artificial. Y para desplegar ese proyecto necesitan tener acceso a la información más delicada de las personas. Por eso es que empieza a desarrollarse estos modelos, donde empieza a converger en un gran corporativismo esa Big Data que sale de las Big Tech con las centrales de inteligencia del Estado. Además de que utilizan concretamente los sistemas de salud, porque tal como se vio en la pandemia, en nombre de la seguridad sanitaria, las personas están dispuestas a ceder su libertad. Fue un gran experimento social, se demostró su cumplimiento. Van a ver que ya hoy el COVID no existe, mágicamente desapareció, mágicamente ya no hay. Una cosa media extraña, por cierto. Pero se demostró lo que era el ejercicio del biopoder a nivel mundial. Entonces, con esto que estamos demostrando, que cuando el Partido Laborista, que es un partido de izquierda, llegó al poder en julio del año pasado, lo hizo prometiendo el crecimiento económico y el fin de la crisis de la productividad del Reino Unido. Tan solamente 5 días después de las elecciones, Keir Starmer ya tiene el poder asumido, se da con esta noticia de que Blair había declarado en la conferencia de El futuro de Gran Bretaña que su instituto había advertido que la inteligencia artificial era el factor decisivo que buscaban los laboristas para poder converger en la gobernabilidad de manera, ¿cómo explicarlo? Pues quizás se puede dar en inglés sin otro término. De una manera con mayor aceptación. Ellos hablan de legitimidad, pero no quiero que se confunda. Entonces, aquí lo que hemos visto en definitiva es que las conexiones que tenemos entre el Instituto de Tony Blair
y el seno del gobierno son profundamente políticas, pero que también hay otro tipo de conexiones. Porque además de converger en lo que es la filtración de datos sensibles de los ciudadanos por medio de lo que es concretamente la Big Data, que ahora surge de lo que es la adquisición de TikTok, allende de eso, estamos viendo que hay grandes negociados con el sector privado, concretamente con empresas farmacéuticas y de biotecnología. Como era de esperar, en un informe de agosto de 2024 sobre la preparación del NHS para lo que era la era de la inteligencia artificial, el Instituto Tony Blair encontró, según ellos, buenas razones para crear nuevos historiales clínicos digitales con un sistema existente en Oracle. Y para esto era tan importante porque los motores son análogos a los de TikTok. Entonces, a partir también de esto sale a la luz una investigación periodística en Inglaterra, y acá hay que estar muy atentos a este punto, porque también afirmaron utilizar el sistema en Inglaterra, que era el sistema de Palantir, que es la plataforma de datos federados que tiene un presupuesto de 330 millones de libras, que proviene de ex miembros del Mossad, del Servicio de Inteligencia Israelí. Palantir es la forma en la cual hoy pueden intervenir cualquier dispositivo de políticos, periodistas, altos perfiles culturales. Entonces, no podemos negar acá en este punto, precisamente, cómo todo empieza a converger al unísono en lo que es una nueva forma de gobierno, donde la inteligencia artificial va a tener acceso a nuestros datos más sensibles, va a tener acceso a nuestros datos más privados. Y esto, cierro con esto, no crean que es una teoría conspirativa, porque lo que está pasando en el Reino Unido es el modelo de prueba que se va a llevar luego a la Unión Europea, para luego llevarlo al mundo entero. En el año pasado, no, en el anterior, cuando los países pactaron lo que era la visión 2045, Pacto por el Futuro, perdón, Pacto 2045, una visión por el futuro, si ustedes revisan, más allá de todo ese discurso ecologista tan bonito que mañana tenemos que debatir, ese discurso ecologista de cuidar la casa común y toda esa parafernalia verde, detrás de todo eso, si ustedes indagan un poco, si entran en el meollo de la cuestión, van a la praxis, van a los hechos, se van a dar cuenta que el Pacto 2045 tiene dos puntos centrales que nadie ha advertido hasta ahora, que son los siguientes. Primero, una reestructuración de la deuda financiera internacional, una nueva arquitectura financiera internacional, donde entre el Foro Económico Mundial con Andrés Hoffman a la cabeza como presidente interino, a plantear lo que es un sistema de tokens sobre lo que es el recurso natural soberano. Básicamente es canjear deuda soberana por recursos naturales. Ese es el punto que nadie está advirtiendo, porque acá hay muchos que juegan a ser ecologistas y cuidar el planeta y la Pachamama y toda esa parafernalia pagana, asquerosa con la que tenemos que estar viviendo hoy día. Pero vos les hacés una pregunta a todos estos que dicen ser cristianos, pero que después dicen que es compatible ser ecologista con ser cristiano, y decís, a ver, querido amigo, explícame vos que sos cristiano y que hablas de defender la casa común. En pos de defender la casa común, ¿adherimos o no adherimos a la Agenda 2030? Sí, hay que adherir, porque es pastoral cuidar la casa común. Fantástico, qué lindo. Mira, Agenda 2030. ¿Sabes cuáles son las empresas que auditan la Agenda 2030? Te digo una simplemente. Systematic Inc. ¿Sabes quién la preside? Andrés Hoffman. ¿Sabes quién es Andrés Hoffman? Presidente del Foro Económico Mundial. Preside 10 empresas que se encargan de auditar el cumplimiento en las naciones soberanas de la Agenda 2030. ¿Sabes qué es lo que propone el Foro Económico Mundial? Canjear deuda soberana por recursos naturales. Esa es la forma de cuidar el planeta Tierra. Ceder soberanía nacional en pos de canjear deuda ilegítima. Ceder recursos naturales a entes privados. Hacer que los ricos sean cada vez más ricos. Ah, y eso es cuidar el planeta Tierra. Y otra cosa que tampoco dicen es que en el Pacto 2045 estamos ya viendo de manera legal lo que se busca en este proyecto que vemos aquí, ¿no? Que es que el nuevo dueño de TikTok utilice el Instituto Tony Blair para controlar el servicio sanitario.
Porque ustedes van a entrar al Pacto 2045, que es un documento público que está en la página oficial de la ONU, no es teoría conspirativa, como dicen algunos que nos tienen, no sé por qué nos tienen tanta bronca, se ve que no pueden con los argumentos. Y se van a dar cuenta que dice nueva gobernanza global. Después me dicen que hablar de nuevo orden mundial es una teoría conspirativa, cuando la propia ONU reconoce que busca la nueva gobernanza global y que para llegar a la nueva gobernanza global, ¿qué se necesita? La asistencia de la inteligencia artificial. Entonces, acá lo que estamos viendo es que cuando se quiso tomar TikTok, y está este vínculo entre David Ellison y Palantir, Palantir que surge de ex miembros del Mossad, por cierto, cuando empezamos a hilar fino, nos estamos dando cuenta quiénes son los que están por detrás queriendo controlar absolutamente todo en nosotros. Que quieren controlar todo. Yo ya hice una editorial días atrás explicando lo que es verdaderamente la privacidad.